mi nombre es Jessica Loret Ramírez Silva, me encuentro en la ciudad de Neiva, Huila, y hoy les vengo a hablar sobre la etapa de la vejez y la dimensión cognitiva. Desde el municipio de La Plata, Huila, nos acompaña la compañera Jenny. ¿Cómo te encuentras, Jenny? Desde el municipio de La Plata, Huila, Jenny Constanza Montenegro, y les voy a hablar sobre las dimensiones comunicativas, etapas muy importantes en nuestro diario vivir. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, nos acompaña Yania. ¿Cómo estás, Yania? Hola Jessica, claro, les hablo desde Florencia, Caquetá, en donde les voy a comentar sobre la dimensión social personal, ya que esta es una etapa importante para nuestra vida. Los espero más adelante. Desde la ciudad de Neiva, Huila, nos acompaña Irma. ¿Cómo te encuentras, Irma? Hola Jessica, buenas noches, me encuentro muy bien, mi nombre es Irma Nomelín y el tema sobre el que les voy a hablar hoy es etapas de la adultez. Mi nombre es Jenny Constanza Montenegro desde el municipio de La Plata, Huila, y hoy les vengo a hablar sobre las dimensiones comunicativas. ¿Qué podemos decir sobre las dimensiones comunicativas? Que esta está dirigida a expresar conocimientos y fenómenos de la realidad, a construir mundos posibles, a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos efectivos, expresar emociones y sentimientos. Aquí también podemos decir que la edad escolar o preescolar, el interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza y no se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino a las cualidades más esenciales que no logra a través de los sentidos. Para descubrirlas, comprenderlas y también asimilarlas, se necesita un interlocutor que aparece. Es quien aparece entre el niño como dinamizador de sus discusiones y confrontaciones. Esta posibilidad de comunicación se la brindan los padres, la familia y docentes, y aquí encontramos la solución a las tareas complejas en el desarrollo de los niños o de las niñas. En relación con los demás, la lengua desempeña un papel muy importante, como que la lengua es el canal principal por el que se transmiten los modelos de vida, por el que se aprende a actuar como miembro de una sociedad o adoptar la cultura, sus modos de pensar como miembro de una sociedad y adoptar su cultura, sus modos de pensar y actuar, sus creencias y valores, entre más variados y ricas con sus interacciones con aquellos que lo rodean, y con producciones de la cultura más fácilmente se transforman maneras de comunicarse, se enriquece un lenguaje, expresividad, e igualmente diversifica los medios como para hacerse mediante la apropiación de nuevas posibilidades que le proporciona el contexto. Y también el desarrollo de la dimensión comunicativa se dirige, primero, ser abierto al diálogo y a la confianza. Segundo, ser respetuoso de la palabra del otro. Tercero, ser capaz de interactuar significantemente e interpretar mensajes con sentido crítico. Cuarto, tener y usar vocabulario respetuoso y adecuado. Aquí también podemos decir que la conquista del lenguaje humano, el nuevo serse que ingresan al mundo simbólico, ahora es separado de su madre. Por decir, el llanto es el primer lenguaje del bebé, y al traducirlo con palabras, la madre o el padre o los cuidadores le otorgan al recién nacido un lugar en la cadena del significado. También podemos decir que en el significado de la vida del niño, él empieza a tener o a nombrar sus necesidades, que es a partir de un año en adelante que ellos empiezan a llamar la atención, como a decir tete, papá, agua, empiezan a hacer señales, cosas, o sea, en cada etapa ocurren cambios y se hacen cambios diferentes. Así es como se van cumpliendo nuestras etapas y muchas experiencias. Hola, les habla Yania Alexandra Escobar desde Florencia, Caquetá, y hoy les voy a comentar sobre la dimensión social personal. Se dice que estos son unos conjuntos de factores en donde los seres humanos somos sociales por naturaleza. Estos factores o enfoques se derivan de unos conjuntos, habilidades que son motrices, emocionales, sociales,
psicológicos, sexuales y de pensamiento, en las cuales los niños o los adultos desarrollan bases principales de expresión y desarrollo. Estas se obtienen mediante ellas, la cual va a surgir su personalidad, y esta va ligada junto a la responsabilidad de los padres y la sociedad, quien está encargada de llevarlos por un buen camino. Dentro de este desarrollo encontramos unas etapas que son fundamentales para esta dimensión. Tenemos la etapa 1, que es donde los niños y las niñas buscan relacionarse con personas adultas o pares, ya que esto favorece su desarrollo motriz y les brinda una dependencia y facilidad de expresión tanto oral como corporal. En la segunda etapa tenemos el desarrollo del pensamiento y el enriquecimiento del lenguaje. Esto nos permite expresar sentimientos y opiniones a través de la lengua, el dibujo, juego y dramatización. En la tercera etapa, los niños y las niñas están dispuestos a seguir reglas y normas sociales, a adquirir hábitos y a asumir las consecuencias de sus actos. En la cuarta etapa, tenemos que los niños y las niñas son muy curiosos en cuanto a lo sexual. Se miran, se tocan y descubren la diferencia que van marcando entre el hombre y la mujer. Estas se basan en características externas tales como atributos corporales. Aparte de estas etapas, también tenemos unas dimensiones que van ligadas junto con ellas. Tenemos la identidad, que es un proceso necesario en el que el ser humano puede reconocerse y percibirse como parte de un grupo social, a la vez también como un sujeto activo, diferenciándose de los demás. También tiene la capacidad de construir, reconstruir, transformar y dinamizar un sentido propio y de personalidad, ¿sí?, de los distintos conceptos culturales. Tenemos la autonomía, que esta es una cualidad del sujeto social en la cual le da la capacidad de construir su vida de manera independiente, pero al mismo tiempo de reconocer en los otros a sujetos con proyectos, sentimientos, pensamientos y emociones que pueden llegar a ser compartidos. En la convivencia, este es un proceso en el que el sujeto reconoce a los otros y puede establecer relaciones con ellos. Se siente perteneciente a una comunidad, entendiendo la norma como un mínimo cultural y social. Estas se construyen y se interpretan permanentemente para que el sujeto pueda así ir reconociendo sus opiniones, sus valores y por ende aclarando sus máximos individuales. Para finalizar, podemos concluir que la dimensión social son todas las habilidades que tenemos de relacionarnos con otras personas. Esta se obtiene mediante una comunicación que implica una escucha activa con los demás. Todas las personas sentimos la necesidad de relacionarnos y convivir con las demás personas. El hombre, por naturaleza, es un ser social, solo que en casos excepcionales se aísla y vive en la soledad. Pero esto no siempre significa que tenemos que convivir con otras personas, ya que por lo general nuestra propia naturaleza social así nos los pide. El desarrollo psicológico es un proceso gradual y progresivo que se va caracterizando por una serie de transformaciones de la conducta, de la forma de pensar y de sentir. También de la forma de interactuar con las demás personas y de relacionarnos con el ambiente. Estas transformaciones se relacionan con la aparición de nuevas necesidades interesantes y motivos, con la adquisición de habilidades y conocimientos, con el uso que cada vez sea más efectivo. Estos cambios se presentan en una consecuencia ordenada y previsible. Etapa de la vejez. Esta etapa va desde los 65 años en adelante. En ella se presentan tres fases muy importantes. Primero, pues tenemos fase de la prevejez, que comprende la edad de los 55 a los 65 años. En esta etapa previa a la vejez podemos observar que pues las funciones corporales se disminuyen, la persona empieza a presentar dificultades en la parte de movimiento y sus capacidades para laborar pues ya no son iguales como lo realizaba anteriormente. Es frecuente que aparezcan alteraciones en la retención de grasa y que la digestión se vuelva un poco más lenta y pesada. En la parte pues, de la masa muscular se acostumbra a tener una tendencia como de atrofiarse de manera significativa.
La parte pues del pensamiento, ese tiende a ser un poco melancólico, en el que pues empieza a ver la vida a través de los recuerdos, ¿sí? Como lo que vivió en el pasado. Podemos observar también que pues en las mujeres normalmente se da como tal la finalización de la menopausia, la cual genera pues alteraciones hormonales que tienen un notable efecto sobre la fisiología de la mujer. Por otra parte, también debemos tener en cuenta como el incremento del número de personas con enfermedades crónicas. Pasamos a la segunda fase, que es la de la vejez, ¿sí? Esta está comprendida entre la edad de los 65 a los 79 años. En esta pues etapa podemos ver el debilitamiento de las funciones biológicas. Aquí pues aparecen problemas de tipo postural y que el debilitamiento de los huesos pues esto genera mucho dolor o limitación para realizar esfuerzos físicos. También pues tienen mayor riesgo de aparición de enfermedades como el cáncer, y la disminución de la visión y la audición se ven más reflejados. También tenemos la tercera fase, que es la ancianidad, ¿sí? Esta comprende la edad de los 80 años en adelante. En esta última etapa de la vejez hay grandes cambios significativos del desarrollo de la descendencia física. Aquí podemos observar que las alteraciones posturales y la fragilidad de los huesos y articulaciones, esto hace que pues tenga dificultades para moverse, desplazarse y pues en esta etapa también vemos que el factor de la dependencia es muy indispensable, porque la persona ya no tiene la capacidad de poder comer, bañarse, vestirse por sí mismo. En esta edad se pierde la capacidad del control de los esfínteres. Importante también resaltar que en esta fase es que se da el peligro por aislamiento social, dado que la cantidad de amistades decae a causa de la frecuencia con la que se dan las muertes. Por otro lado, la falta de independencia suele hacer que las salidas del hogar y los encuentros también sean con menos frecuencia, ¿sí? Por eso es muy importante entretener a esas personas con diferentes actividades que sean beneficiosas para ellos. Hoy les vamos a hablar sobre la etapa de la adultez. La etapa de la adultez es la etapa del desarrollo de la vida en que el individuo normal alcanza la plenitud y su evolución física, biológica y psíquica. En esta etapa su personalidad y su carácter se presentan firmes y seguros. El individuo maduro se distingue por el control de sus emociones y su vida emocional. Esto permite afrontar la vida con mayor seguridad y serenidad. La adultez es un proceso gradual, se trata de un crecimiento no inmediato. En este sentido se pueden identificar dos distintas etapas, la etapa de la adultez temprana y la etapa de la adultez media. La adultez temprana comprende en el fin de la adolescencia y hasta los 40 años. Se trata de una etapa vigorosa y en enormes potenciales productivos. En cuanto a la sexualidad, puede percibir relación individual y la ejerce en principio de una manera autónoma, ética y abierta. Una tarea principal de este periodo es la afrontación de relaciones interpersonales que generalmente conducen al matrimonio y a la familia. Elegir un compañero, aprender a convivir con el cónyuge, empezar una familia. Las consecuencias típicas comprenden desde el noviazgo, el matrimonio y la familia. El individuo construye círculos de amistades, su crecimiento tanto en lo profesional como en lo laboral. La adultez media es la etapa comprendida entre los 40 y los 65 años, en la que se espera mayor asentamiento en cuanto a lo personal como en lo profesional, a pesar de que sigue siendo un instante de gran productividad y experiencia, cuyo fin conduce al cese de la vida productiva y a la vejez. A diferencia de en la adolescencia, los vínculos sociales del adulto pasan necesariamente por su personalidad y sus decisiones individuales. Que tengan una feliz noche. Hablo con Irma Nomelín.